Hola, el día de hoy con mi compañera Verónica Escobar y quien les habla Daniela Lozada vamos a presentarles a los grandes impugnadores de las éticas anteriores. Nuestro índice partimos de los grandes impugnadores de las éticas anteriores explicándolos y así sucesivamente vamos a ir abordando los temas expuestos en la diapositiva. Los grandes impugnadores fueron tres filósofos llamados Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche. Cada uno de ellos habla por sí y desde sí mismo. Aquí una foto de ellos. Bueno, Arthur Schopenhauer, ¿quién fue? Eh, Él nació en 1788 en Danzig, Polonia. Ya en 1805 muere su padre por un probable suicidio. Eso lo marca y lo impulsa a la filosofía. En 1813 se doctora con su tesis sobre la, cur- la cuádruple raíz del principio de razón. Ya en 1818 publica El mundo como voluntad y representación, una de sus obras fundamentales, y en 1820 da clases en Berlín, pero fracasa porque sus alumnos prefieren a Hegel. Ya en 1831 se instala definitivamente en Frankfurt, vive solo y dedicado a escribir. En 1814 saca la segunda edición en El mundo como voluntad y representación, que empieza a darle un poco de reconocimiento. En 1851 publica Pérgamo y Peralipómena, obra que lo hace famoso. Ya en 1860 finalmente muere en Frankfurt a los 72 años y pues ya en ese tiempo es admirado por artistas y filósofos. Bueno, contexto social en el que creció Arthur Schopenhauer. Bueno, primero, época y cambios revolucionarios. Em, Como Schopenhauer nació a finales del siglo XVIII y esta fue una época marcada por la Revolución Francesa, pues esta está situada en 1789, un año después de su nacimiento y marcó el fin del régimen de Europa. Bueno, vinieron ideas como libertad, igualdad, fraternidad, se aparecieron por el continente, lo cual generó relaciones conversadoras. Otro acontecimiento importante fue la guerra napoleónicas. Esta está situada en 1799 a 1815. Este alteró el orden europeo y, y Alemania, todavía fragmentada en muchos estados bajo el Sacro Imperio Romano genérico, fue profundamente afectada todos estos eventos. Eh, Crearon una atmósfera pues de inestabilidad, pero también impulsaron la discusión sobre el individuo, la razón y la sociedad. Estos temas fueron claves para la filosofía moderna. Bueno, Alemania antes de su unificación. Como Schopenhauer nació en Danzig, pues que es la actual Polonia, ya lo había dicho anteriormente, en ese momento era una ciudad comercial y libre, su familia era burguesa y acomodada, lo que permitió que su educación fuera buena y privilegiada. Eh, en ese momento Alemania estaba dividida en, pero lo podemos cortar. Pausa. O sea, esté quieta y siga. Había una Alemania unificada, aún a nivel intelectual se vivía el auge del idealismo alemán con figuras pues como Kant, Fichte y Hegel. La ilustración y su legado. Schopenhauer creció en un entorno pues influenciado por la ilustración,
que valoraba la razón, el conocimiento, el progreso y la autonomía. Ya que su padre era un comerciante ilustrado que le inculcó la educación internacional, incluso vivieron en Francia, Inglaterra, Holanda. Sin embargo, pues Schopenhauer más tarde se opondría mucho a estos ideales, considerando que la razón humana era limitada y que el sufrimiento era inherente a la existencia. Estas influencias filosóficas y culturales marcaron profundamente. No, eso no era. Ya, ahí cortamos entonces. Y... Ay, carajo, esto... ¡Ah! Me toca comenzar de nuevo, bro. Porque no puede mover ese cosito acá. ¿Qué podemos ver? No puede mover ese cosito. Y yo no lo muevo para nada. ¿Y por qué no mueve? Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, lo anterior, por favor, cortar. Bueno, liberación a través de la ética y la estética. Eh, El problema de la vida, pues según para Schopenhauer, dice que la vida es un sufrimiento porque la voluntad de vivir, o sea, ese querer ciego e insaciable, nos hace desear sin parar. Cada persona es pues una objeción en esa voluntad universal. Y pues como todos queremos cosas diferentes, chocamos, competimos y nos lastimamos. Bueno, la ética como primer paso, la ética busca pues reducir ese dolor que nos causamos entre nosotros. Sí, bueno, por ejemplo, la justicia eh, nos hace, no hacer daño a otros, no ser egoístas, ¿sí? El amor caritativo ayuda a otros sin esperar nada a cambio. La compasión es el grado más alto de sentir el dolor de los demás como pues de uno mismo. Para Schopenhauer, pues la compasión se basa, es pues como la base de la ética. La ética como liberación. Bueno, pero pues para Schopenhauer, él cree que lo más profundo es negar la voluntad de vivir. Es decir, no dejarse dominar por los deseos y necesidades. Esto pues es la estética, ¿no? Alejarse de los placeres y ambiciones, como por ejemplo pues el dinero, el poder, los placeres materiales. Eh, Vivir pues en sencillez, pobreza elegida, sacrificio, renuncia, pues incluso renunciar al impulso sexual, porque perpetúa la vida y con ella el sufrimiento. Así la persona rompe la cadena del deseo y se libera pues del sufrimiento. El acto de verdadera libertad, para Schopenhauer, el único acto de auténtica libertad que tiene el ser humano es decirle no a la voluntad de vivir. Cuando alguien se libera así, no se redime a sí mismo, sino que como la voluntad es única y universal, también ayuda a redimir al mundo entero. A continuación voy a hablarles un poco sobre la vida de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard nace el 5 de mayo de 1813 en Copenhague, Dinamarca. Desde 1820 a 1829, Kierkegaard tuvo una infancia marcada por la estricta religiosidad de su padre y la pérdida de varios de sus hermanos. Ya en 1830, él ingresa a la Universidad de Copenhague para estudiar teología. En 1834 muere su padre, lo que lo impacta profundamente y lo motiva a tomarse más en serio sus estudios y su vida espiritual. En 1837 conoce a Regine Holsen y ya para el año 1840 se compromete con Regine, pero poco después se rompe el compromiso, convencido de que su misión era dedicarse a la filosofía y la fe. Ya en 1841 obtiene su título en teología con una tesis sobre ironía en Sócrates, y en 1843 publica sus primeras grandes obras, que son o lo uno o lo otro y Temor y Temblor.
En 1844 publica El concepto de la angustia y en 1846 lanza Postscriptum definitivo y no científico a las migajas filosóficas. En 1848 y 1800 de 1848 a 1855 critica abiertamente a la iglesia oficial de Dinamarca, a la que acusa de ser superficial y vacía. Eh, para el año 1855, él colapsa en una calle en octubre y muere el 11 de noviembre con 42 años en Copenhague. El social en el que creció Kierkegaard fue un entorno religioso, político y cultural pues rígido, lo que lo llevó a cuestionar la cristianidad oficial y a desarrollar una filosofía centrada en la fe personal y en la existencia individual. La doctrina de los tres estadios de la existencia según Soren Kierkegaard. Eh, Kierkegaard sostiene que la vida del ser humano puede entenderse como un camino de etapas o estadios de existencia, donde cada estadio refleja una forma de vivir, de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el entorno. No son fases cronológicas obligatorias, sino como posibilidades de vida entre las que el individuo puede moverse. Una de estas es el estadio estético, que se caracteriza por la búsqueda del placer, la belleza, la diversión y lo inmediato. Esto pues se vive hacia afuera, es decir, que lo superficial, en lo superficial y en el individuo evita siempre el sufrimiento y se deja llevar por los deseos y pasiones. También conduce al aburrimiento y a la desesperación porque los placeres pues son momentáneos, como pues todos sabemos, y un ejemplo de esto pues puede ser una persona que solo vive para las fiestas, el consumo o el éxito pasajero, pues ya que una vida en fiestas y consumo o éxitos fugaces parece llena, pero pues en realidad es vacía porque pues lo pasajero nunca sustituye lo esencial, o sea, nunca va a ser suficiente aunque uno crea que es así. Eh, bueno, también tenemos el estadio ético se caracteriza al individuo que reconoce la responsabilidad, las heridas de la vida y la necesidad de tomar pues, decisiones. Esto se orienta hacia valores morales, el deber y la construcción de una vida coherente. Busca estabilidad y compromiso, por ejemplo, pues una familia y justicia. Un riesgo de esto puede ser que aunque es más profundo que el estadio estético, puede caer en la rigidez moral y en la capacidad de enfrentar la finitud de la existencia. Bueno, también tenemos el estadio religioso que se caracteriza por el nivel más alto de la existencia. El individuo se reconoce limitado, pero se entrega con fe a lo absoluto, que en este caso pues sería Dios. Y aquí surge el salto de fe, que es confiar más allá de lo racional. Por ejemplo, Kierkegaard cita a Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac como modelo de fe. La existencia, posibilidad y angustia. Para Kierkegaard, el ser humano no es una escena fija, sino un ser en existencia. Vivir es estar siempre en camino, tomando decisiones y haciéndose a uno mismo. La existencia está marcada por la libertad, el hombre no está predeterminado, sino que puede elegir cómo vivir, bien sea estético, ético o religioso. Según su doctrina de los estadios, y esa libertad abre el horizonte de la posibilidad. Ya la posibilidad es la condición fundamental del hombre. El individuo puede elegir entre pues, múltiples caminos y esto es lo que lo distingue de lo meramente natural. Kierkegaard afirma que el hombre es una síntesis de finito e infinito, de tiempo y eternidad, de posibilidad y necesidad, y la posibilidad significa apertura, que puedo ser algo distinto, puedo cambiar, pero también puedo equivocarme, pues como todas las personas. Eh, la angustia, la angustia esto surge precisamente
la posibilidad y la libertad de diferencia del miedo que tiene un objeto concreto. La angustia es una sensación indefinida es el vértigo que sentimos al darnos cuenta de que somos libres y podemos elegir cualquier cosa. Por ejemplo, estar al borde de un precipicio, no solo temo a caer, sino que siento que puedo lanzarme y esa posibilidad me angustia. La angustia no es solo algo negativo. Para Kierkegaard es el maestro que revela la libertad y es la condición previa para dar el salto de fe y situar pues en el estadio religioso. Bueno, ahora vamos a explicar al autor Friedrich Nietzsche. Bueno, esta es una línea de tiempo de la vida como tal de él. En 1844, pues nace en Rocken, Alemania. En 1819 muere su padre, eso lo marca profundamente en su infancia. Ya en 1850 también muere su hermano pequeño. Luego, en 1858, Nietzsche entra al internado de Porta, donde comienza a destacarse por su inteligencia. Luego, en 1864, inicia sus estudios universitarios en teología y filología. En 1865 conoce las ideas del filósofo Arthur Schopenhauer, que influyen mucho en su pensamiento. De 1867 a 1868 realiza el servicio militar, aunque sufre una lesión que lo hace alejarse del ejército. En 1869 es nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, esto en Suiza. En 1870 a 1871 él se interesa por la filosofía, la música y la cultura, influenciado por Richard Wagner. En 1872 publica su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia. Luego, en 1878, él publica la obra Humano demasiado humano. Esta obra marca su ruptura con Wagner. En 1882 publica La Gaya Ciencia. En 1883 a 1885 escribe su obra más famosa llamada Así habló Zaratustra. En 1886 a 1888 publica Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral y el ocaso de los ídolos. En 1900, el 25 de agosto específicamente, muere tras varios años enfermo y con problemas mentales. Bueno, critica la filosofía y la moral tradicionales. ¿Qué critica? Nietzsche dice que la filosofía tradicional, que es la de Platón, el cristianismo y luego muchos filósofos han estado basadas en engaño. Habla de un yo estable, de una verdad absoluta o de una conciencia pura, pero en realidad todo eso oculta lo que realmente nos mueve, que son los instintos. Es decir, según pues este filósofo Nietzsche y los filósofos han inventado conceptos bonitos y abstractos para disfrazar lo que en el fondo somos, que somos seres instintivos, la moral como engaño. Bueno, Nietzsche analiza la moral y concluye pues que todo ideal moral es humano, demasiado humano. Esto quiere decir que no divino ni universal, sino inventado por hombres débiles. Eh, es decir, que la moral muchas veces es una mentira que hace que nos reprimamos, lo más auténtico, que hace que reprimamos lo más auténtico en nosotros, que son los instintos, los deseos, la fuerza vital. El caso de la moral cristiana, pues Nietzsche es muy crítico con la moral cristiana, ya que divide la vida en dos mundos, uno imperfecto, que es el mundo real, y otro perfecto, que es el cielo y lo espiritual. Nos hace vivir en culpa, obedeciendo, el debe ser, la verdad absoluta y negando lo que somos de verdad. Con eso dice Nietzsche que se ha creado una vida basada en la represión y en el engaño, generando enfermedades del alma como la culpa, la neurosis y la autodestrucción. El núcleo de su crítica, Nietzsche pues sostiene que toda la filosofía occidental inventó un mundo verdadero, lo ideal, lo espiritual, lo moral, y lo puso por encima del mundo real. Y al hacer esto se negó la vida, los instintos y lo natural.
Él quiere pues desenmascarar esa mentira y demostrar que la moral tradicional nos ha enfermado en lugar de liberarnos. El desenmascaramiento de la moral, que nos dice, bueno, Nietzsche habla de la moral que conocemos, especialmente la cristiana y la occidental. Él dice que no es una verdad absoluta, sino una creación social hecha por algunos hombres para imponer reglas a los demás. Lo que llamamos conciencia moral no es la voz de Dios, ni algo sagrado. Es la voz de ciertas personas, pues ellos lograron imponer sus ideas. Esto quiere decir que la moral no es algo natural ni universal, sino una invención humana que se fue pues quedando como regla. Como primer objetivo de Nietzsche quiere mostrar que la moral es un invento social y pues no una verdad eterna. Muchas normas que hoy consideramos morales en realidad fueron útiles en algún momento, pero luego se olvidó su origen y se quedaron como si fueran verdades eternas. Como por ejemplo, pues cosas que antes eran costumbres o conveniencia, se terminaron llamando pecado o virtud. Pues en segundo lugar, el segundo objetivo de Nietzsche quiere demostrar que la moral divide al individuo. El altruismo pone al otro que es que o sea, el altruismo es poner al otro por encima de ti. Un ejemplo es la moral obliga a elegir entre uno mismo y el otro. Pues esto hace que la persona viva partida en dos. Por un lado sus instintos y deseos y por otro pues las normas morales que exigen sacrificarse por el otro. La moral termina siendo una especie de reprensión contra pues lo más auténtico del ser humano. Pero pues él está en contra de la moral entonces, o sea, con todo lo anterior dicho, no exactamente. Él no dice que debamos construir toda la moral y vivir como salvajes. Lo que quiere es quitarle las máscaras a la moral, mostrarla como lo que realmente es, una construcción humana con intereses detrás. Así podemos crear nuevas formas de valorar la vida que no repriman tanto los instintos, sino que pues reconozcan y le den un lugar. Origen de la moral. Nietzsche, pues en su libro La genealogía de la moral, quiere descubrir de dónde viene la moral, especialmente la moral cristiana. Él dice que nadie antes lo había estudiado a fondo ni se había cuestionado si esa moral realmente tenía sentido. Para hacerlo, Nietzsche analiza el origen de las palabras relacionadas con la moral, es decir, estudia su significado a lo largo de la historia. Esto se llama análisis filológico. Dos tipos de moral. Nietzsche encuentra que hay dos formas opuestas de la moral. La moral de los señores, los griegos. Bueno, eh, nacen de los fuertes, los nobles y los poderosos, los buenos. Eso significa noble, valiente, superior. Lo malo significa vulgar o débil. Es una moral altiva que afirma la vida y buscar crecer, avanzar y ser más. La moral de los esclavos, que es la cristiana, nace de los débiles y oprimidos. Cambia el sentido. Ahora, bueno, es el ser humilde, obediente, paciente, y el malo es el fuerte, el poderoso. Es una moral reactiva, creada desde el resentimiento hacia los fuertes. Eh, voluntad, voluntad de poder. En un, dos, tres. Voluntad de poder. Nietzsche dice que en ambas morales hay una voluntad de poder, el deseo de afirmarse y dominar, pero se expresa diferente. En los nobles como deseo de superarse y crear un futuro, y en los esclavos o plebeyos como deseo de protegerse y mantener lo que ya tienen. La moral de resentimiento. Los nobles y los plebeyos, Nietzsche dice que los nobles valoran la vida, el poder, el crecimiento y el ser más fuertes. Para ellos, bueno, es todo lo que representa fuerza, valentía, vitalidad. Los plebeyos, en cambio, valoran la supervivencia, la seguridad y para ellos es importante no, para ellos lo importante no es crecer, sino mantenerse. Entonces los nobles crean una moral afirmativa porque dicen sí a la vida y a sus riesgos,
mientras que los plebeyos tienen una moral conservadora que busca protegerse. El resentimiento. Esa envidia se transforma, qué pena, el resentimiento. Como los plebeyos no pueden tener las cualidades de los nobles, fuerza, poder, valentía, sienten envidia y frustración. Esa envidia se transforma en un resentimiento reprimido que Nietzsche llama resentimiento. Ese resentimiento lo lleva a invertir los valores, lo que antes era considerado bueno, fuerte, valiente y poderoso pasa a ser mal. Transmutación, transmutación de los valores. Transmutación de los valores. Eh, Nietzsche critica la moral tradicional porque según él esa moral niega la vida y limita al ser humano. Esa moral se basa en el resentimiento y en las reglas que nos dicen qué está bien o qué está mal, pero en realidad nos alejan de lo natural y de lo vital. Por eso Nietzsche propone una transmutación de todos los valores, es decir, él propone un cambio total de la forma en el que valoramos las cosas. No se trata pues de cambiar unas reglas por otras, sino de eliminar la moral que nos impone lo que debemos hacer, para que los valores surjan de la vida misma, de la fuerza y del impulso natural de nosotros los seres humanos. Este cambio lo encarna el superhombre, eh, un nuevo tipo de persona que crea sus propios valores sin perseguir lo que la sociedad o la religión digan. El superhombre representa una moral más libre, vital y afirmadora de la vida en lugar de una que lo niegue. ¿Quién fue William James? William James nació en 1842, un filósofo y psicólogo estadounidense, considerado como uno de los pensadores más influyentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es reconocido como el padre de la psicología en Estados Unidos y uno de los fundadores del pragmatismo filosófico. En psicología, él impulsó el funcionalismo, que es la corriente que estudia la mente a partir de sus funciones y la adaptación al entorno. En filosofía desarrolló el pragmatismo y la noción de que la verdad depende de la experiencia y de la utilidad práctica de las ideas. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los principios de psicología, creada en 1890, Las variedades de la experiencia religiosa, creada en 1902, y El pragmatismo, creada en 1807. Su pensamiento influyó en la psicología, la filosofía y las ciencias sociales, dejando un legado que aún sigue vigente. El pragmatismo de William James plantea que las ideas no valen por ser bellas o perfectas en teoría, sino por lo que logran en la vida real. Para él una creencia es verdadera si nos ayuda a orientarnos, resolver problemas y pues vivir mejor. No se trata de buscar verdades absolutas, sino de ver cómo las ideas funcionan en la práctica. eh, en la práctica. James entendía el pensamiento como una herramienta para pensar de pensar y creer, que y creer tiene sentido cuando nos permiten adaptarnos al mundo y darle más valor a nuestra experiencia. En pocas palabras, lo importante no es como la idea en sí misma, sino lo que producen nuestras acciones y en nuestro día a día. Para William James, la verdad de una idea se mide por la experiencia a experiencia. Una creencia es verdadera si funciona en la práctica y aporta resultados útiles en la vida. Así la experiencia cotidiana pues es el criterio para validar lo que pensamos y la verdad se entiende como algo dinámico ligado a sus efectos en la realidad. Eh, la ética bajo la perspectiva de la experiencia. Para William James, la ética no se basa en normas absolutas ni en principios abstractos, sino en la experiencia concreta de la vida. Él consideraba que lo bueno o lo correcto debe juzgarse según sus consecuencias prácticas, unas acciones valiosas y ayuda a mejorar la vida, resolver problemas y favorece el bienestar de las personas. Desde esa perspectiva, la moral no es fija, sino dinámica y flexible porque se construye
y se valida en la experiencia diaria. Pues así la ética se convierte en un proceso en el que las creencias y pues decisiones deben probarse en la práctica, pues guiándose por sus efectos reales sobre la existencia humana y la convivencia. Muchas gracias.